abordando precisamente el tema de la migración y las nuevas modalidades que ahora surgen. Nos acompañará en este espacio Úrsula Roldán. Ella es directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales IDGT de la Universidad Rafael Landívar. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos esta tarde, y es precisamente para hablar de la migración y las nuevas conductas que estamos observando en relación a la movilidad humana. Gracias por aceptar este espacio. E inicio con la siguiente consulta. Hemos visto que se están generando nuevas modalidades, nuevas formas para lograr traficar a personas, porque este es el delito precisamente y de ello estamos hablando. Bienvenida. Buenas tardes, mucho gusto y gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Consulta. Bueno, sí, usted tiene la pregunta, dígame. La consulta quizá no la logré formular bien. Está enfocada en las nuevas modalidades que vemos ahora. ¿Cómo podríamos identificarla y qué es lo que podemos esperar en los próximos días? Sí, mire, lo que estamos viendo es que hay un aprovechamiento de las redes de coyotaje que se han diversificado enormemente. Lo que estamos viendo en el caso de la población haitiana no lo habíamos visto en años anteriores. Y sin duda es una modalidad que les permite ir trasladando grupos de personas haitianas para pasar por estos territorios. Mire desde dónde están viniendo, desde Chile, Colombia, Panamá, y logran incluso pasar por toda Centroamérica hasta llegar a Guatemala, e incluso están pasando también México. Entonces lo que está provocando un éxodo masivo como el de esta población haitiana, que seguramente hay conocimiento de cómo se está dando el flujo desde el sur hasta el norte, lo que se da es una diversificación de este tipo de modalidades, ¿verdad? Y en todas las modalidades hay cobros que van sumando, digamos, al capital limitado que tienen las personas para lograr su objetivo. El gran riesgo que se tiene es que ahí también vienen niños, ahí también vienen mujeres, y que pueda existir una trata que pueda ser laboral o sexual de la población migrante. Definitivamente que quizá han sido las conductas que hemos visto. De hecho, Panamá durante la Asamblea de la ONU ha pedido el apoyo para poder atender de manera integral a un flujo de migrantes, sobre todo de nacionalidad haitiana, que permanece en ese país. Y estas personas evidentemente tendrían que ingresar a territorio guatemalteco para posteriormente llegar a México y finalmente a Estados Unidos, que sabemos es la ruta migratoria. En ese sentido, ¿qué podemos esperar para los próximos días si estamos siendo testigos de estas nuevas modalidades y es evidente el incremento de migrantes de nacionalidades extracontinentales en la región, no solo en Guatemala, sino a nivel regional? Bueno, las cifras son alarmantes, ¿verdad? Se habla de 55,000 que ya pasaron, se hablan de 15,000, 16,000 que están en la frontera de Panamá y los 15,000 que ya están en frontera Guatemala-México, o los que estaban en la frontera México y Estados Unidos y que han sido retornados al sur. Entonces yo creo que esos flujos migratorios ya escapan de las capacidades de cada uno de los estados, además de que estos estados son sumamente limitados en cuanto a políticas públicas favorables para la condición humanitaria de estas personas. Creo que es un flujo realmente especial que requiere una atención humanitaria del Sistema General de Naciones Unidas y, por supuesto, una coordinación regional, pero no únicamente para detenerles, para deportarles, sino para buscar una alternativa de dónde pueden realizar sus vidas, porque están huyendo de Haití. No podemos solo devolverles sabiendo que nuevamente pueden emprender el viaje o van a llegar a caer a condiciones realmente infrahumanas, porque sabemos que Haití tampoco está dando las condiciones ni económicas ni sociales. Entonces, eso es lo que podemos esperar, una crisis humanitaria muy seria, especialmente en las fronteras donde van quedando realmente arraigados, ¿verdad? Sin ninguna alternativa. Doctora Roldán, seguro esta respuesta creo ya tenerla,
pero me gustaría conocerla, sobre todo luego de los estudios que ustedes han realizado en relación a la movilidad humana, y durante muchos años y décadas hemos visto cómo han ido mutando los temas migratorios. En ese sentido, ¿está preparada Guatemala, preparado como Estado para poder atender y para poder refugiar en última instancia a estas personas que sabemos como fin tienen llegar a Estados Unidos, pero si logran quedarse en nuestro país, ¿tenemos la capacidad de atenderlas? Para nada, o sea, quienes siempre hacen el esfuerzo por atender a la comunidad migrante en tránsito son las casas del migrante, que todos sabemos cómo funcionan. Es precisamente con cooperación internacional, con recursos propios, y para nada son recursos de los estados. Entonces creemos de que, por eso le decía, esta solución ya no queda solamente en los países, sino que es una obligación de Naciones Unidas poder apoyar a estos estados y, por supuesto, los estados hacer sus propios esfuerzos, pero sobre todo, le decía, buscar una salida integral. Recordémonos que no solo son migrantes en tránsito los que tenemos que acoger, esa es nuestra propia población que está siendo deportada también desde Estados Unidos y desde México. Entonces, creo que la problemática migratoria está siendo como un indicador de cómo estos estados han fallado en políticas públicas, han fallado en atención integral a las necesidades fundamentales de su población. Y creo que no hay ninguno en la región que se salve. Bueno, Costa Rica, que siempre se ha salvado de este tipo de situaciones, y Panamá, que resulta en este momento una frontera bastante difícil de poder sostener si no hay medidas más allá del país. Al inicio de la entrevista usted hacía mención y se refería desde dónde están llegando. Han recorrido cualquier cantidad de kilómetros para poder llegar a nuestro país. En ese sentido, ¿cómo operan estas redes de tráfico de personas? ¿Son redes transnacionales? ¿Cómo logran tener los contactos para poder llegar a los diferentes países y hacerlo de manera irregular? Porque la mayoría no presenta documentos. Sí, sin duda alguna son redes ya transnacionales que, como digo, no solo se van diversificando, sino que van creando mecanismos de comunicación y por decirlo de alguna manera, de coordinación. Recuérdese que hoy los medios de Internet ayudan muchísimo a esa comunicación transnacional. Entonces, a mí no me cabe la menor duda que esto no responde a una estrategia nacional, sino son redes que se han ido especializando en estos flujos migratorios y que hoy encuentran una oportunidad en esta situación de los haitianos. También no hay que descartar que en el mismo país, dado el nivel de desempleo de la gente, dado el nivel de bajos ingresos, estén ellos también colaborando en este tipo de trayecto, ¿verdad? Que es alquilar un carro o incluso poder dar como un servicio de Uber para poder trasladar a población migrante con una ganancia, por supuesto, mucho mayor porque los pagos son en dólares. Doctora Úrsula Roldán, gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros aquí en TN Todo Noticias y sobre todo por resolver estas dudas y consultas que se plantearon para poder tener un poco más claro el panorama migratorio y sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Nos acompañó la directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales, IDGT, de la Universidad Rafael Andívar.